Tengo ahí el chat, así que cualquier cosa, lo tengo abierto, cualquier cosa que no me escriben o consulta, pero me escriben por ahí. Bueno, entonces, módulo de base de datos. Acá en el grafiquito tenemos ahí un programador bastante nerd y está señalando lo que puede llegar a ser un servidor, ahí arriba, un servidor de base de datos y una nube y el mundo. La nube ejemplifica lo que es Internet y el mundo a que tienen alcance mundial. Hoy las bases de datos, lo que se busca con una base de datos es que esté disponible para acceso web. ¿Qué quiere decir? Que yo abra un navegador web, Internet Explorer, el Edge, Firefox o Chrome o el que tengan ustedes, y a través de ese navegador web yo pueda acceder a los datos de una base de datos, valga la redundancia. Cuando yo empecé a estudiar, no existía esto de poder acceder a través de una página web a los datos. Una base de datos era una base de datos que se accedía dentro de una empresa, ¿no? Es decir, yo no podía acceder a los datos de forma online. En ese entonces, la base de datos solo se accedía a través de una computadora que estaba dentro del organismo o dentro de la empresa. Yo desde mi casa no podía acceder a los datos. Tal vez los administradores de base de datos sí, pero únicamente ellos. Normalmente eso no se usaba. Después, como fue creciendo Internet, hoy en día todos los sistemas, aplicaciones, sistemas de gestión, son en un 99% sistemas con acceso HTTP o acceso web. ¿Qué quiere decir? Que en un sistema web, el gerente de la empresa puede acceder a los datos de la empresa con una notebook desde su casa o con una notebook, si está en la playa y tiene wifi, puede acceder con su notebook a la base de la empresa. Es decir, físicamente puede estar, como dice ahí, como se ve el dibujo ahí, en cualquier parte del mundo se pueden acceder a esos datos a través de Internet, porque están subidos, se dice, a la nube o algún servidor que tiene acceso a través de la nube. Para eso vamos a necesitar normalmente, las bases de datos necesitan cierta seguridad, necesitan usuarios. Necesitamos un usuario administrador y distintos usuarios, si son personal de una empresa, van a tener también su nombre de usuario y contraseña para acceder a los datos. Si son empleados también. La idea es que no se puedan acceder a los datos a menos que se tenga un usuario y una contraseña. Normalmente las bases de datos están todas protegidas. No hay base de datos o servidores de base de datos públicos. Lo que se trata es, si se quiere hacer público algo, se hace público una copia, puede ser, o una pequeños archivos de esa base de datos, se lo hace disponible de forma pública. Pero no es un ejercicio seguro hacer públicos mis datos de mi base. Normalmente esos datos están protegidos a través de usuario y contraseña, y si yo quiero dejar algo abierto o público para que todo el mundo lo vea, normalmente lo que se deja abierto es una copia de porciones de datos de la base. No se abre toda la base a todo el mundo para que cualquiera pueda acceder de forma web o a través de Internet, porque eso implica problemas de seguridad. Si cualquiera puede entrar a mi base, dentro de ese cualquiera puede haber un hacker que a través de la base ingrese a datos importantes o ingrese a mi servidor
o ingrese a mi organización, o ingrese a mi sitio web, o a mi Apache, y me pueda llegar a hacer daño. Y el daño más común es que quita la disponibilidad de los datos, es decir, que nadie puede acceder, ni siquiera yo, a los datos. Por eso es la base de datos, normalmente van acompañado de seguridad. Un nivel de seguridad es proteger con usuario y contraseña, y que cada usuario de base de datos tiene que tener una contraseña para acceder. Si no, no puede acceder. ¿Por qué? Porque no solo va a poder acceder a mis datos, sino va a poder acceder a mi entorno de desarrollo, a mi servidor. Y ahí me puede llegar a hacer un daño a mi aplicación, a mi sitio web, y lo puede bajar de línea o quitarle disponibilidad. Por eso, vamos a ver también algo de seguridad, que básicamente es crear niveles de permisos, lo que se llama, permisos a los datos. El que tenga permiso puede acceder a solo lectura o a lectura-escritura, dependiendo quién es. Bueno, una base de datos es una colección de datos relacionados. Es decir, que cuando nosotros creamos una base de datos, es porque hay un conjunto de datos que están relacionados entre sí, que necesitamos que estén disponibles normalmente para consultas o para manejar esos datos, ¿no? Y una forma es creando una base de datos. Bueno, representan algún aspecto del mundo real, o sea, es algo es algo que existe y necesito guardarlos. Tiene alguna coherencia, es decir, no van a ser datos sueltos, que le voy metiendo datos así, sueltos, incoherentemente, ¿eh? Son colección de datos con una lógica. Esa lógica la tenemos que pensar antes de crear la base. Al momento de diseñar la base, tenemos que sentarnos, pensar la lógica del diseño y empezar a diagramar las distintas estructuras de la base, ¿no? Bueno, y estos datos tienen un propósito. No sé, temperaturas del río Chubut durante el año, o productos, listado de productos de stock que tengo en stock o en existencia en un comercio. Son datos que necesito esos datos, y necesito que estén disponibles y que yo pueda manejar esos datos, que pueda eliminar datos, que pueda actualizar precios, por ejemplo, que pueda agregar contactos o clientes a mi base de datos de clientes, con correo electrónico, teléfono y otras cuestiones. Son conjuntos de datos que yo quiero guardar. Bien, y quedándome acá un segundo, yo tengo un Excel, por ejemplo. Si tengo un Excel, el Excel de ustedes, el listado de alumnos, del curso. Yo lo tengo en un Excel. Ese Excel en sí es una base de datos. Los datos, cuando se guardan en la base, tienen más o menos esa estructura, como la de un Excel. ¿Por qué? Porque tengo, como le decía, el Excel de los alumnos inscritos al curso. En cada fila hay un alumno. Y del alumno, ¿qué guardo? DNI, nombre y apellido, correo electrónico, celular, localidad, sexo, y bueno, y otros datos, ¿no? Eso sería una tabla, se dice, o una entidad de la base de datos. Sería la tabla o la entidad alumno. Y eso es es la lógica que yo tengo que crear. Yo tengo que crear la entidad o la tabla alumnos antes de cargarle alumnos. Una vez creada esa tabla o esa entidad en la base, yo le puedo empezar a cargar los alumnos. Pero esa es solamente una porción de la base de datos.
Después voy a tener los datos, por ejemplo, de los profesores, ¿no? Voy a tener otra tabla o entidad llamada profesores y ahí voy a tener cargado los docentes que dictan el curso. Eso van a tener también DNI, nombre, apellido, perdón, correo y otras cuestiones. Otra tabla o entidad puede ser, no sé, calificaciones, por ejemplo, ¿no? Calificaciones por módulo. En cada módulo ustedes tendrán una calificación, la puedo guardar también en esa tabla. O puedo tener otra tabla que se llame módulo. Entonces, en el módulo pseudocódigo, ahí se guardan los trabajos prácticos de ese módulo. En el módulo Java, creamos una tabla Java y ahí guardamos los TPs de ese módulo. Es decir, que una base de datos va a tener un conjunto o una colección, como dice ahí en el medio, es eso, es una colección de datos con una lógica. Yo le acabo de tirar una base de datos que puede ser un ejercicio para diseñar. Alumnos, módulos, docentes, calificaciones, no sé, detalle de cursada, le puedo crear muchas tablas de acuerdo a lo que a mí se me ocurre que debo guardar. Otra cosa, si yo les pido un ejercicio, armar una base de datos, puede ser que la armen de forma distinta, ¿no? Porque, no sé, a mí se me ocurre que la base va a tener una tabla módulo, ¿está bien? Y a otro compañero no. Quizás a otro alumno se le ocurre que no necesita módulo, porque los alumnos están todos en el mismo curso, entonces los pongo todos juntos, y después detallo quién cursó cada asignatura, sin necesidad de tener un módulo. O no necesito la tabla calificaciones porque la agrego no sé, agrego una calificación final a la tabla alumno. Bueno, son cuestiones de diseño que ustedes lo tienen que pensar. Lo vamos a hacer bastante sencillo, nosotros no vamos a meternos con toda la lógica de diseño de base de datos, porque eso nos llevaría 4 meses mínimo aprender a diseñar una base de datos. Entonces, nosotros lo vamos a hacer bastante sencillo, como para que ustedes entiendan, y aquel que le interese más sobre diseño de base de datos se puede bajar un manual y ahí va a ver que hay un modelo lógico, un modelo conceptual, un modelo físico, un modelo entidad-relación y otras cuestiones que nosotros lo vamos a ver de forma rápida. Aquel que desea saber más va a tener que ir a la bibliografía y leer un poco más. ¿Ven? Esto es solamente un curso de 2 meses, lo voy a tratar de resumir para que todos entiendan y puedan armar una pequeña base de datos. Bueno, y para poder guardar los datos en sí, vamos a necesitar de un DBMS, o un Database Management System, o sistema de administración de base de datos, que es, está dentro de un servidor, normalmente se lo llama motor de base de datos, que se encarga de administrar los datos en un servidor o en una computadora. Como dice ahí los ítems, permite definir estructuras de datos, básicamente son entidades, tablas o relaciones o clases, depende del entorno que usemos. Provee mecanismos de manipulación de datos, lectura, escritura, actualización, borrado. Se encarga de garantizar la fiabilidad de la información almacenada, esto es que esté libre de errores y que sea una base de datos consistente, que cuando yo busque datos, me dé datos consistentes. Un dato inconsistente sería, no sé, un precio que está mal. El precio de las hojotas de verano que me aparezca que sale, no sé, 1.000 pesos.
Bueno, ahora salen 1000 pesos los JVM, pero bueno, un dato inconsistente es algún dato que no tiene relación, no tiene sentido, sería, o que me esté dando mal un precio, o que me esté dando el teléfono de otra persona y no de la que estoy consultando. Por eso la base de datos se encarga de la fiabilidad. Que el DNI que yo consulte va a ser el DNI de la persona que estoy viendo el nombre y apellido, no de otra. Bueno, y manejan la concurrencia de usuarios accediendo a una misma base de datos. ¿Qué es la concurrencia? Cuando ustedes pongan online una base de datos, se dice en línea o en un motor, el motor está preparado para tener miles o cientos de usuarios. No lo van a usar ustedes únicamente la base de datos. La idea es que la base de datos la usen muchas personas. 50, 100, dependiendo de la organización. Es decir, no creamos una base de datos para usarla yo. Bueno, sí, puede ser, pero normalmente una base de datos es para que la usen más de una persona. Por eso, hay que manejar la concurrencia, es decir, que cuando yo esté actualizando un dato, la persona que está leyendo ese dato, esa actualización se le vea reflejada. Porque si yo actualicé el precio de un producto y otra persona estaba consultando el precio y está viendo el antiguo, hay un problema. ¿Bien? Entonces la base de datos lo que permite es que una consistencia en acceder a los datos y que varias personas puedan acceder a los datos y las actualizaciones se reflejen de forma inmediata para todos los usuarios de base de datos. Bueno, y acá está el grafiquito que, bueno, DBMS ya saben qué es el sistema de administración de base de datos. SQL Statements o estamentos SQL es el lenguaje de consulta de los datos. Sería como la programación de los datos. La programación de los datos es a través de SQL. Así como SQL es un lenguaje, así como pseudocódigo o Java o C++ o Python o cualquier otro, SQL también es un lenguaje. Sería como un lenguaje de programación. Y también podemos programar. Por ejemplo, con ese lenguaje SQL podemos crear funciones, procedimientos, triggers, transacciones. Digamos que es un lenguaje bastante importante, bastante complejo, al nivel de un lenguaje de programación como Java. Y normalmente SQL lo usan todos los otros lenguajes. Todos los lenguajes de programación o aplicaciones o servicios web necesitan normalmente una base de datos. ¿Y cómo se accede a esa base de datos? A través de consultas SQL. Por eso ahí, en primer medida, lo que dice es SQL Statement o estamentos SQL. Bueno, tenemos el DBMS, que es el sistema de administración de base de datos. En nuestro caso va a ser PGMyAdmin o PHP-MyAdmin. PHP también es un lenguaje de programación. Y hay un entorno bastante bueno y fácil de usar, que es el PGMyAdmin o PHP-MyAdmin, que justamente es un administrador de base de datos. Que después vamos a ver que podemos hacer unas pequeñas consultas en una web con PHP y podemos colocar los datos en una página, por ejemplo, una página web. Esa es una práctica que vamos a hacer. Bueno, y tenemos las llamadas al sistema, o system calls, como dice ahí en el punto 2. Se acceden a los datos, accedo al motor, en nuestro caso el motor de base de datos va a ser MySQL, y ese motor, que es el cilindro que me está pasando ahí, o que tiene los datos, es el que entonces devuelve los datos y a través del administrador yo lo puedo leer.
O lo puedo publicar directamente en una página web o en una aplicación. No sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, si ustedes, Winguru, por ejemplo, ustedes deben ver Winguru, deben usar la aplicación o a través de la web. Los datos esos de Winguru están guardados en una base, que es muy probable que sea MySQL, porque todo lo que es Internet, MySQL es un entorno libre, gratuito, y se puede usar, no hay que pagar. ¿Bien? Lo puedo usar y es un motor de base de datos gratuito. Es decir, yo hago una aplicación, instalo un MySQL y ya lo puedo usar. No tengo que pagar nada, ni estoy infringiendo, ni soy un pirata, ni nada, porque es gratuito, por eso vamos a usar MySQL. Entonces, los datos que ustedes, cuando buscan una localidad en Winguru, ponen Playa Unión, por ejemplo, lo que están haciendo ahí es hacer una consulta SQL. En realidad, ustedes están, sin saberlo, usando una consulta ya programada, ya creada, que tiene la aplicación, y lo que va a buscar en la base de datos de localidades, la localidad Playa Unión, que esté en Argentina, y no sé, que esté en Latinoamérica, supóngase, no sé cómo estará organizada la base de datos esa. Una vez que buscó Playa Unión, les trae los datos del tiempo que han sido actualizados o migrados a través de algún otro entorno o de alguna aplicación predictiva del viento. Entonces, desde esa aplicación de Winguru, que lo pueden acceder desde el celular, a través de una aplicación o a través de la computadora, lo pueden acceder desde un navegador, ustedes están accediendo a datos guardados en una base a través de un lenguaje SQL y a través de un DBMS o un administrador de base de datos que ya está configurado. En ese caso, ustedes son usuarios. Si ustedes fueran los desarrolladores que trabajan para Winguru, ustedes serían los que consultas SQL para que los usuarios de la aplicación de Winguru puedan acceder a los datos. ¿Bien? En caso de Winguru, es únicamente de consulta. Yo no puedo acceder a cambiar los datos. Y si pudiera, tengo que acceder a un usuario especial, no el usuario de consulta. Normalmente los usuarios comunes son únicamente de consulta. Y los administradores son los que pueden modificar datos. Yo no puedo entrar a Winguru y de Playa Unión modificarle el viento, porque me parece que hay más viento, entonces voy a entrar a Winguru y le voy a modificar el dato de las ráfagas, porque yo vivo acá y sé que hay más viento de lo que dice Winguru. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque yo no soy DBadmin. El administrador de base de datos, o la persona que administra la base de datos, se lo llama DBadmin, o administrador de base de datos. Por ejemplo, una base de datos que ustedes sí pueden modificar, que está online, es la de, no sé si todavía se puede hacer, pero es la de Wikipedia. Por ejemplo, si ustedes tienen datos de Wikipedia, entran a ver algo de Wikipedia, en alguna parte les pueden modificar los datos. Yo puedo decir, bueno, no, la fecha de Maradona, Diego Maradona, que está en Wikipedia, está mal, porque nació en marzo, y ahí dice que nació en mayo. Yo ahí sí lo puedo modificar. En ese caso, hay un administrador de la página que ve esa modificación y debería verificar si está bien o no. Entonces, si está bien esa modificación, actualiza los datos. Y si no, no. ¿Bien? Y bueno, y cualquier otro formulario que haya web, por ejemplo, todos los formularios que ustedes ingresan a la web y ponen sus datos, esos datos se guardan en una base de datos. Y hay un lenguaje SQL que se utiliza para guardar esos datos. En el caso del formulario, seguramente va a haber un insert que va a insertar los datos en la base. Y ese insert es un lenguaje SQL. Bien.
Bueno, funciones del DB, de administrador de base de datos. Bueno, sirve para construir la base de datos. Cuando nosotros creemos la base de datos, vamos a tener que poner el create, nombre de la tabla, los campos o atributos, eso es lo primero que vamos a ver. Esos son la construcción. Metadatos son, bueno, datos genéricos. Por ejemplo, creas fecha de creación de una tabla o fechas de ingresos a la base de datos. Los usuarios, la hora de ingreso, eso puede ser un metadato. A la hora a los que se acceden a la base, a las tablas de la base, o la última, el último acceso a una base, o eso puede ser un metadato. O los usuarios que están en una base en línea. Manipulación, agregar datos a la base, eliminar, actualizar. Ahí tenemos delete, es para eliminar, update, para actualizar, insert, para insertar elementos, o insertar filas, o campos. Eso lo vamos a ir viendo cuando creemos la base. Compartir datos, que puedan estar en línea, por ejemplo, o compartirlo con los usuarios. Consultas, son los lenguajes de consultas, que son las query, o los select. Normalmente las consultas son select. Vamos a ver que para cualquier consulta tenemos que poner un select. Por ejemplo, que una consulta puede ser todos los alumnos que aprobaron el módulo pseudocódigo. Entonces hago select, me fijo lo que tenían todos los trabajos entregados o que tenían aprobado, y me va a devolver la consulta esa. Transacciones. Las transacciones son para actualizar datos, por ejemplo, o para eliminar. Lo que me permite la transacción es que varios usuarios, básicamente una transacción permite la consistencia. Nosotros igual no vamos a ver transacciones. Lo comento para que sepan qué es. Si ustedes quieren aprender transacciones, van a tener que buscar en bibliografía, porque es bastante más complejo el tema de transacciones. Nosotros vamos a ver consultas básicas, insert, actualizaciones y creación de una base de datos. Transacciones, lo que permite la concurrencia, es decir, que varios usuarios puedan acceder a los datos y esos datos sean consistentes. Es decir, si yo entro y elimino un usuario, automáticamente, es decir, si elimino un registro, otro usuario que está viendo ese registro le tiene que llegar la autorización de que ese registro fue eliminado. Le tiene que llegar el aviso, o bien, en el instante, no tendría que tener acceso a ese registro. Porque imagínate si yo elimino un registro de la base y hay otro usuario que está consultando ese registro porque necesitan, ahí hay un problema, porque está consultando un registro, un usuario está viendo un registro que otro ya eliminó. Entonces, esa eliminación tiene que ser instantánea y tiene que ser reflejada en todas las consultas de otros usuarios o de otras pantallas. Básicamente, más o menos para eso son las transacciones. O cuando yo quiero actualizar, por ejemplo, tengo que actualizar la lista de precios, que hay algo muy común en el país inflacionario que vivimos, es que se actualicen los precios semanalmente. Entonces, si yo actualicé una lista de precios de gaseosas, supónganse, se tiene que ver reflejada al instante. No se puede esperar a que se termine la actualización. Si son muchos registros va a tardar un poco y recién ahí estén los precios. No, tienen que ser cuestiones al instante y rápidas. Para esas son las transacciones. Normalmente transacciones son para base de datos más compleja, con un volumen de datos mayor, con una mayor cantidad de usuarios. Por eso transacciones no vamos a ver. Se las menciono ahora para que sepan lo que es. Y el que quiera aprender transacciones, después del módulo, está en condiciones de agarrar un libro y hacer transacciones. Bueno, protección, lo que decía al principio, lo que le decía yo,
Seguridad. Que no cualquiera pueda entrar a los datos y borrarme datos o robarme. Si yo tengo una base de datos, por ejemplo, la de ustedes, que al principio eran, ahora somos menos, pero al principio eran 200 alumnos. Estos 200 alumnos me pueden robar correo electrónico, me pueden sacar los teléfonos de celular, ¿no? Entonces, necesito una protección. Bueno, y mantenimiento. A esa base de datos hay que hacerle unos backups, ¿no? Porque si se me rompe el servidor de base de datos, necesito tener una copia. Imagínense que el banco de Chubut, que tiene una base de datos que cumple con todo esto, ¿no? Es decir, tiene un motor de base de datos o un administrador que cumple con todas estas funciones, le diga a ustedes, le mando un correo y le diga, disculpe cliente, su sueldo no se puede hacer porque se nos rompió la base de datos, o se nos cayó el sistema, o nos robaron las cuentas y usted ahora no puede acceder a su cuenta. Es decir, que usted no puede acceder a su dinero. No lo ven locos, ¿no? Para eso, la base de datos tiene que tener toda una compleja tecnología alrededor, digamos, para hacer que los datos estén siempre disponibles. ¿Bien? Para que ustedes van al cajero y tengan el dinero, tengan acceso a su cuenta de forma rápida, ¿bien? Y siempre esté. Creo que no debería pasar que el sistema de banco esté caído y que ustedes no puedan sacar dinero. ¿Bien? Es uno de los sistemas con un mantenimiento de los mayores en la provincia. ¿Bien? Porque es su dinero y ellos lo administran y tiene que estar accesible todo el tiempo. Cuando ustedes retiran dinero del cajero, ese retiro automáticamente tiene que ser actualizado en la base de datos. Al instante, o cuando hacen una transferencia a través de home banking, eso tiene que ser al instante. Se transferí y automáticamente se lo saca de mi cuenta, ¿no? Y ya no está más. Eso es las funciones que tiene un DBMS o la administración de base de datos. Las cuentas bancarias son una base de datos del banco, por ejemplo, la más importante, que tiene que estar siempre disponible. Otros datos, si se cayó la FIP, bueno, se cayó y está bien, es un problema, pero bueno, no se muere nadie, hay que esperar. O no sé, o se cae el servicio de ceros. Está bien, no debería pasar, pero bueno, se cayó el sistema, tengo que esperar, no puedo acceder a que me cobren la consulta, me dejan anotado de último. Pero bueno, la del banco no debería caerse nunca. Ustedes tendrían que estar siempre disponibles sus datos. Y el banco tiene sus datos serían número de cuenta, CBU, bueno, nombre, apellido, DNI, dónde trabajan, fecha de creación de la cuenta, todos son datos que tiene el banco en su base de ustedes. Bien. Sistemas de datos pueden ser centralizados y distribuidos. Centralizados, si ustedes lo tienen instalado en su computadora y pueden acceder ustedes. Eso es centralizado. Por más de que esté en su computadora, la base de datos, ustedes le pueden dar acceso a través de Internet a otras personas. Para eso van a tener que tener configurado el Apache con una pantalla web de acceso, que es lo que también vamos a aprender a hacer. La pantalla de acceso a los datos. Porque no me sirve tener una base de datos si yo no puedo acceder. Entonces, hoy en día, como les dije al principio, normalmente se acceden los datos a través de la web. Entonces, por más de que esté un servidor instalado en una computadora local, debería poder acceder a través de la web. Bueno, y distribuidos es un servidor externo. Yo puedo tener una base de datos, normalmente lo que se hace es, yo creo la base de datos en mi computadora, con un MySQL, con un Apache para probar, con un PGMyAdmin y demás, y después exporto o subo esos datos para que estén disponibles online
pero lo subo a un servidor que contrato para colocar los datos, para colocar mi base online. ¿Por qué? Porque si usted lo tiene en su computadora y apagan su computadora, chao, los datos no están, ya no se puede acceder más. A menos que ustedes tengan una PC en su casa funcionando a modo de servidor y que ese servidor o la PC esté todo el día prendida. Y para eso también van a tener que configurar el router para que se pueda acceder. Esa es otra complejidad. En cambio, si yo exporto los datos a un servidor externo, esa empresa se encarga de administrar datos o base de datos de distintas personas u organismos y están siempre disponibles. Normalmente están siempre disponibles. Es decir, si en mi casa se cortó la luz y yo vendí una base de datos, no sé, de contactos de Facebook, de todo Chubut, de personas de Chubut para que manden publicidad por Facebook o para hacerle llamada telefónica, no sé. Y esa base de datos no se puede acceder porque en mi casa se cortó la luz, está mal. ¿Bien? Entonces, normalmente, cuando yo creo la base de datos y quiero que tenga un acceso online y todo el tiempo, la tengo que exportar o la tengo que subir a un servidor que esté en la nube o externo o algún servicio de hosting que dé ese servicio, ¿no? De administración de datos. Entonces yo lo creo en mi computadora, pero después lo tengo que exportar. No se queda en mi computadora la base. Se queda, pero como seguridad, como una copia o para alguna modificación. Bien, y bueno, vamos avanzando. Es importante que todos estos conceptos, me tomo mi tiempo porque es importante que los entiendan. Porque la base de datos es fácil el uso y si yo no tengo una lógica, como dije al principio, de la creación, me va a salir cualquier cosa y los datos van a ser inconsistentes y no van a entender ustedes nomás. Por eso la base de datos tiene una lógica. Bueno, hay muchos modelos de base de datos, clasificación. Puse dos, que son los más comunes. Entidad-relación. Y ahí tienen la gráfica. Modelo entidad-relación. Y así es como se ve. Así es como se ve un modelo de base de datos, o un modelo conceptual, o un modelo físico, o puede ser lógico, hay distintos modelos, pero queda así al final. Cuando nosotros terminemos de crear el modelo, va a quedar así, como esa gráfica de ahí. Ese es un modelo de entidad-relación que es el que vamos a usar en este módulo, que es el más sencillo de entender. Y después hay otro orientado a objetos. Orientado a objetos justamente es un modelo de base de datos para programación orientada a objetos para Java. Entonces, si yo creé una aplicación o un sistema en Java que es orientado a objetos, convendría tener mi base de datos también orientada a objetos. ¿Está bien? O no. Puede ser que no. Puede ser que tengan Java orientado a objetos y tengan, no sé, un MySQL o un PostgreSQL o un otro lenguaje que no sea orientado a objetos. También puede ser. Pero bueno, esos son los modelos. Fíjense que ahí abajo es más parecido. Bueno, no es parecido, es como el modelo que les explicaba Fernando en el módulo anterior. Yo tengo las clases, esas son clases, y después tenemos herencias. Las clases van a tener los métodos, bueno, y otras cuestiones de programación orientada a objetos, que es el modelo de abajo. El modelo de abajo tiene una complejidad mayor en cuanto al entendimiento. No es tampoco muy difícil, una vez que se entendió objetos, es muy sencillo. Es mejor trabajar en objetos porque ya tiene los métodos asociados, tiene la herencia ya programada de por sí, como la lógica del lenguaje y otras cuestiones. Pero bueno, si se acuerdan algo del módulo de Java, es
el de ahí abajo. Nosotros vamos a ver el de arriba, que es el modelo entidad-relación, que es como está ahí. En ese creo que es de un campeonato de fútbol. Para guardar los datos de un torneo. Puede ser el torneo local que juega Germinal, Racing, en la calle de Comodoro. De ahí están guardados, que se va a guardar. En un torneo que voy a guardar los partidos jugados, los equipos, los jugadores de cada equipo, los estadios, las canchas donde están, en qué localidad, no sé, cantidad de hinchas que pueda albergar un estadio, en qué localidad está. Y después los partidos, quién ganó, cuántos minutos, no sé, los minutos extra que hubo y otras cuestiones. Esa sería la base de datos. Entonces vamos a ver entidad-relación, que es la de aquí arriba. Bueno, una entidad es un elemento básico representado en el modelo, es una cosa del mundo real, es algo real, puede ser física o puede ser una existencia conceptual. Por ejemplo, una entidad puede ser un alumno. Alumno es una entidad. ¿Por qué? Porque tengo que guardar DNI, nombre y apellido, domicilio, ¿no? Entonces, una entidad. Temperatura. Temperatura también es una entidad. Yo tengo que registrar las temperaturas del mar en verano o durante el mes de enero. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir todos los días, si yo lo quiero registrar, si yo soy el que registro eso, voy a ir todos los días, una vez por hora o 10 veces al día, tomo la temperatura del mar, dice 15 grados. Voy a la computadora, guardo. A las 13:30, temperatura del mar, 15 horas. Del día miércoles 13 de enero. Después puedo traer el registro, otra hora, y así. Entonces voy guardando las temperaturas del mar cada X cantidad de tiempo. ¿En dónde? En Playa Unión. Pero otro va a tomarlo en Comodoro, otro que va a tomar la temperatura en Madrid, otro en Pirámides. ¿Bien? Entonces, todos esos registros de temperatura puede ser un sistema que guarde la temperatura del mar de distintas localidades. Voy a crear la base, la pongo online, entonces las personas encargadas de ingresar la temperatura van a ingresar a la base de datos a través de una página web, de un entorno online, y van a ingresar las temperaturas del agua del mar en su localidad. Esa puede ser una base de datos. En caso de temperatura no es algo físico. La temperatura no es un alumno, no es un producto, la temperatura que yo vendo. No es una silla, no sé, no es una gaseosa. La temperatura es algo conceptual. No la puedo tocar a la temperatura. ¿No? Sí, se siente que hace calor, se hace frío, que hace 30 grados, pero yo no puedo agarrarla a la temperatura. No la puedo vender. ¿No? Como vender una gaseosa. Una gaseosa puede ser una entidad de una base de datos, gaseosas. Dentro de gaseosas, ¿qué tengo? Coca-Cola, Sprite, Fanta, 7-Up, Bagio, no sé. Eso sería una gaseosa, sería una entidad. Las entidades pueden ser de existencia física o conceptuales, como temperatura, como el viento no lo puedo agarrar, no sé, como horario de entrada de los empleados a una empresa, cosas que intangibles. Bueno, ahí abajo tienen ejemplos de entidades. Artículo, que se vende, repuestos, para comprar o vender, rodados, autos, para reparar, mecánico. Un mecánico puede tener una base de datos de los autos que ingresan a su taller. Entonces, ingresa al taller, bueno, me recibe el mecánico o la secretaria, o el secretario, y en la computadora ingresa, bueno, a ver, matrícula del auto, modelo, año, marca,
el nombre del dueño, Pepito Marrone. ¿Qué problema tiene? ¿Por qué trae el auto? ¿Qué problema tiene? No enciende, no sé. Entonces, puedo crear una base de datos que guarde para un taller mecánico, que guarde los ingresos de autos, en qué día ingresaron, en qué hora, qué problema tiene. Y una vez que se arregló ese auto, hay que actualizar los datos. Un problema solucionado, en un comentario, el auto estaba bajo de batería, por eso no encendía. Y ya queda registrado. Cuando el auto vuelve a ingresar, en un futuro, ya está registrado en la base, y ahí puedo tener un histórico de todas las reparaciones que se tuvo el auto. O los pacientes, por ejemplo, ustedes iban al médico, el médico tiene una historia clínica. Esa historia clínica, que una de las bases de datos más comunes o más conocidas, puede ser una historia clínica. El médico debería tener su historia clínica como paciente. Debería tener los problemas de salud que ustedes tuvieron y por qué lo visitaron. Y esa historia clínica debería estar guardada en un sistema, no en una hojita o en una cartita que tienen la mayoría de los médicos, o en un cuadernito. Debería estar en una computadora. ¿Está bien? Bueno, hoy, en cuanto a la historia clínica, hay un debate que se está dando hoy de si la historia clínica tiene que ser públicas o no. Si otras, o sea, no publican, no que su historia clínica la pueda ver cualquiera, sino que distintos médicos que no son su médico puedan ver la misma historia clínica, o el hospital pueda ver historia clínica y compartirla con otros hospitales o con otros institutos médicos. Porque hoy en día se usa la inteligencia artificial para prevenir enfermedades. Lo vimos con el COVID. Con el COVID se potenciaron muchos sistemas de prevención de enfermedad y otras cuestiones. Es decir, si usted tiene fiebre, no tiene gusto y no tiene olfato, chao, tiene COVID. Eso es una historia clínica, automáticamente esa historia clínica debe ser compartida a nivel provincial para saber que determinada persona tiene COVID. Normalmente eso que se comparte es sin nombre y apellido. Es decir, se comparte como entidad. Es decir, una persona tuvo COVID, tuvo estos síntomas en Trelew del barrio Planta de Gas. Punto. No se pone quién era la persona. Eso es una forma de dar seguridad a los datos. Bueno, se pueden guardar incidentes. Por ejemplo, una aseguradora de autos tiene los siniestros. Llamo a la aseguradora y le digo, me atiende la operadora, sí, llamo porque choqué. Bueno, número de póliza de seguro, DNI, nombre y apellido, a qué hora chocó, cuál fue el siniestro, me chocó una liebre. Bueno, todo eso lo va cargando la operadora en la base y ya queda sentado. Después lo evalúa y que me va a dar me va a probar o no que el seguro me cubra los gastos, lo evalúa otra persona leyendo los datos de la base. Bueno, interacciones. Bueno, una transacción o alguna... ¿Qué hago con esos datos? Que también pueden estar reflejados. Compra. Una compra también hay que registrarla. ¿Quién compró un producto? Un pedido. Yo necesito registrar los pedidos en la base para ir sacando pedidos. Entonces lo tengo que registrar. Por ejemplo, Mercado Libre. Mercado Libre tiene una gran base de datos online que se va registrando, por ejemplo, los pedidos de las personas. Registran el pedido y ahora Mercado Libre tiene tiene como un lugar, no me sale el nombre ahora, donde se guardan ya los artículos desde Mercado Libre. Entonces, desde ahí, desde esa planta, salen más rápidos los pedidos hacia el correo. Entonces, lo que hace Mercado Libre es guarda los productos en esa planta, cuando yo los vendo o los mando, los puedo mandar ahí, entonces los saca más rápido. Bueno, y las ventas
la venta es algo que se guarda en una base de datos, pero no es algo físico, una venta. Una venta es algo que, ahí para una venta voy a necesitar a la persona que se vendió, qué se vendió en esa venta, quién lo vendió, de cuánto dinero estamos hablando de la venta. Ahí son cuestiones que yo necesito registrar, pero que no es una entidad física, no es un alumno, venta no es un cliente, no es un proveedor, no es un empleado. Venta es algo no físico o no tangible que incluye a las demás entidades. Una venta va a incluir entonces el cliente, el proveedor, no sé, el producto, el precio, un montón de cuestiones más complejos. Es una tabla un poco más compleja porque se crea con datos que vienen de otras tablas. Bien, responder cuáles son las entidades del caso de estudio, que todavía no lo vimos. Así que eso después lo voy a sacar. Bueno. Entonces, tenemos entidades. Ahí están los ejemplos. Después leanlo. Alumno es una entidad. ¿No? Proveedor. Y después tenemos los atributos. Los atributos pertenecen a cada entidad o a cada tabla, se puede decir también. Son las características o las propiedades. Por ejemplo, bueno, ahí tenemos un aula. ¿Cuáles son los atributos de aula? El número de aula, 1, 10, en qué piso está, ancho, largo, capacidad, cuántos alumnos entran en una aula, cuántos alumnos hay en esa aula, etcétera. ¿A qué docente está asignada el aula? ¿A qué profesor? Eso pueden ser los atributos de una entidad, de aula en este caso. Alumno, ¿cuáles van a ser los atributos? DNI, nombre, apellido, domicilio, teléfono, etc. Bueno, espero que no lo esté aburriendo y espero que si están haciendo otra cosa que me estén escuchando, por lo menos. Es importante tener todos estos conceptos, igual los pueden leer después. Si les interesa los pueden leer una vez que nos van a escuchar algo, después lo pueden leer. Bueno, esos atributos se pueden clasificar, algunos se pueden usar como identificadores, después vamos a ver, bueno, ahora. Por ejemplo, uno de esos atributos que yo les mencioné tiene que ser de una entidad o de una tabla, tiene que ser un identificador único. ¿Está bien? ¿Qué es un identificador único? De ese atributo o de esos atributos, es decir, de un registro, de una tabla, de una base de datos, es aquel que puede identificar ese registro. Es decir, con este identificador, yo sé que no va a haber dos productos que tengan el mismo identificador. ¿Se entiende? O de cada registro a la base de una tabla o una entidad, yo necesito de que de esos atributos que tiene, por ejemplo, el aula que tenía, o el alumno que tiene domicilio, celular, nombre y apellido, de esos atributos, son todos atributos, necesito uno irrepetible, que no haya dos alumnos con el mismo identificador. Por ejemplo, le pregunto a ustedes, y contéstenme ahí por el chat, de la entidad o de la tabla alumno, de todos los atributos que tiene un alumno, ¿cuál puede ser el identificador? Tienen que elegir uno. Si usted tiene que elegir un atributo que identifique unequívocamente a un alumno y que no haya dos alumnos con el mismo identificador, bien, están atentos ahí. Bien, DNI, por ejemplo, es un identificador de un alumno, pues yo lo puedo elegir como clave que se llama.
Un identificador, ID en inglés, ID significa identificador, bueno, es una palabra en inglés, o clave se le dice, en castellano le decimos clave. La clave es de todos esos atributos, yo tengo que elegir uno que no se repita dentro de esa entidad o esa tabla. Es decir, bien, número de legajo, hay un compañero de ustedes, Raúl Rivas, está atento, Rivas, y dice que número de legajo también. Por ejemplo, del alumno, los alumnos tienen número de legajo. Cuando ustedes se inscriben en una escuela o en una universidad, se les da un número de legajo a su expediente. Ahí le guardan su fotocopia de documento, su título de secundario, alguna declaración jurada, un formulario de inscripción. Todo eso se va armando un expediente del alumno. Y los expedientes de eso están como número de expediente o como número de legajo. Es decir, yo para alumno podría llegar a usar, en vez de usar el DNI, podría llegar a usar el número de legajo. ¿Está bien? Por ejemplo, o en un cliente de mi base de datos, tengo la entidad cliente. Los clientes tienen los mismos datos que un alumno. En cliente, yo puedo tener un número de cliente también, que será la ID o la clave, que ahora vamos a ver qué es, que es el identificador único. En localidad, por ejemplo, yo tengo que registrar localidades de Chubut, como Oro, Esquel, Paso del Sapo. ¿No? A todas esas localidades le puedo poner un identificador que puede llegar a ser el código postal. El código postal de la localidad no se repite. Entonces le puedo poner como ID o como clave el código postal. Entonces, todos los atributos o tablas sí o sí necesitan un identificador. Porque si yo hago una consulta, claro, ahí dijeron, Georgina dijo CP, bien, código postal. Si yo hago una consulta, por ejemplo, de alumnos, y busco a Matías García. Pucha, Matías García puede haber 20 Matías García. ¿Está bien? ¿Cuál es el Matías García que yo necesito? ¿Mm? El Matías García que yo necesito me tengo que fijar en el número de documento. Si yo sé el número de documento del Matías García que necesito, es ese. Es el que tiene número de documento, 30 millones y tanto. ¿Eh? Pero puede haber 10 Matías García. O Javier Sánchez, puede haber 10. Ven que como nombre y apellido no me alcanza para identificar a una persona, porque se puede repetir. ¿Ven? Y puede ser un nombre o un apellido no muy común, que o casualidad justo tenía 2 alumnos que se llamaban, no sé, Diego Maradona. ¿Ven? Bueno, ¿cuál es el Diego Maradona? ¿El que se murió o hay otro? Bueno, me voy a fijar a ver el número de documento. Sí, la clave es la clave primaria. El identificador único, que dice acá en esta parte del PDF, es la clave primaria o ID único. ¿Ven? Después vamos a ver que hay otras claves. También está la clave foránea. O un atributo, o un registro puede ser clave más de un atributo. Por ejemplo, no sé, en una venta, por ejemplo, el atributo puede ser un ID o puede ser una hora de venta, no sé, o de un curso, la clave puede ser el alumno y el curso, o el alumno o el curso y el docente. Una ID puede ser más de un atributo, después lo vamos a ver eso. También es normal. Pero bueno, lo que le tienen que dar claro acá es que de todos los atributos tienen que elegir uno que no se repita, que esa va a ser la clave. De un alumno puede ser el DNI, o de un cliente también puede ser el DNI. Si son personas físicas, ¿sí? Y no tengo otro atributo como ID o como número de cliente, le puedo poner el documento. Creo que no hay dos documentos que se repitan.
Creería que no. Por eso, bueno, es factible el número de documento que sea clave. En una localidad, ¿qué es factible que sea clave? El código postal. ¿Mm? Para todo lo demás, normalmente hay una clave especial. Por ejemplo, para cliente puede ser número de cliente. O para alumno puede ser número de legajo también. De un auto. En un auto, para el taller mecánico, la base de datos, la clave de auto puede ser la matrícula. La matrícula no va a haber dos matrículas iguales. Entonces, como clave para identificar de todos los autos que me ingresaron al taller, ¿cuál es el identificador único? La matrícula. Entonces se le pongo clave matrícula. Bien, el quill también puede ser un identificador único. No hay dos quill iguales para los argentinos, o quill. Y en el banco, el CBU. El CBU identifica unequívocamente a una cuenta bancaria de ustedes en el banco. No hay dos CBUs iguales en la Argentina. No sé si en el mundo, pero por lo menos en la Argentina, cuando crearon los CBU, todas las entidades bancarias se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a usar, porque antes no existían los CBU, antes estaban los números de cuenta. Al hacerse masivo esto de las transferencias bancarias, online y demás, tuvieron que buscar un número grande, como vean ustedes, el CBU es bastante grande, tuvieron que buscar un número grande para identificar a las cuentas de todas las personas en todo el país. Entonces se tuvo que crear un número especial que es el CBU. El CBU no identifica únicamente su cuenta bancaria, también identifica al banco. Por eso, ustedes van a ver que los CBU del Banco Chubut empiezan todos iguales. Creo que es 0,80 o por ahí. Pero de otro banco del Nación, van a ver que no empieza igual el CBU. O del Credicop, o del Banco Macro. ¿Está bien? El CBU no identifica únicamente a la cuenta, sino también identifica al banco a que pertenece esa cuenta. ¿Bien? Y dentro de todos esos números del CBU, también, ¿ven? Sucursal, también identifica la sucursal. El Banco del Chubut tiene 100 sucursales, no sé cuándo tendrá. Dentro del CBU también se identifica la sucursal. Bueno, ahí hay un ejemplo, cuando crearon los sistemas de CBU, pensaron esto, bueno, es como diseñar una base de datos. Bueno, busquemos una clave que identifique el banco, que identifique la sucursal, que identifique la cuenta, ¿está bien? No sé, que identifique si la persona es masculina, femenina, si es un jubilado. Si un jubilado probablemente tenga otro CBU distinto, o todos los jubilados probablemente tengan un CBU similar. Eso es lo que quiero decir, ¿eh? Es decir, el CBU es una clave muy importante que está constituida o identifica a distintas cuestiones de la cuenta bancaria. El alias también es único. Normalmente igual, para las claves, se trata de buscar que sean numéricas o alfanuméricas. Normalmente son numéricas, también pueden ser alfanuméricas. El tema del alias es que es solo alfabético. Entonces no lo usaría como clave. Pero bueno, en el caso de la cuenta también es única, se identifica. ¿Por qué? Porque puede llegar a dar el caso de que haya dos alias de un banco iguales, no sé. O puede ser. No estoy muy seguro de los alias, pero sí del CBU. Bueno, entonces, de esta pantalla tiene que quedar claro, es la clave. Que tiene que ser única y yo tengo que elegir de todos los datos, uno que sea clave. Lo elijo yo. También ustedes, diseñadores de base de datos, eligen. Bueno, la clave para cuenta bancaria va a ser CBU, o va a ser el alias. De cliente va a ser el número de cliente, no, va a ser el DNI. Lo elige cada uno.
Bueno, y acá un ejemplo de una entidad o una tabla. Ustedes tienen los datos de los empleados, DNI, apellido, nombre, dirección, ciudad donde vive y provincia. Esta puede ser la tabla de empleados. De empleados, tenemos los datos del empleado, y tengo que elegir de todos estos datos, tengo que elegir cuál va a ser la clave. Bueno, la clave va a ser el DNI. Siempre hay uno que es clave. En este caso va a ser el DNI. Pero bueno, pero guarda porque ciudad y provincia también son entidades aparte. Si a mí me llega una lista de empleados, me va a llegar así. Si yo lo tengo que cargar una base de datos, la ciudad y la provincia no van a ir a la entidad empleados. Ciudad va a ir a la entidad ciudad y provincia va a ir a la entidad provincia. Son acá. En esta pantalla tengo tres tablas. Tengo empleado, tengo ciudad y tengo provincia. ¿Bien? Cuando yo creo una base de datos, tengo que pensar en qué datos se van a repetir. Los empleados se van a repetir. Bueno, esa es una tabla, una entidad. Pero la ciudad también se va a repetir. Y voy a tener muchas. Voy a tener Rawson, Trelew, Comodoro, Madryn. Entonces, eso también tiene que ser una tabla aparte. Y la clave va a ser código postal. Provincia. Bueno, la mayoría van a ser de Chubut, pero puedo tener uno que venga de Córdoba, o que venga de Buenos Aires, o que esté en una sucursal en Santa Cruz. Bueno, provincia también tiene que ser una tabla o una entidad aparte. No forma parte de la misma. Es decir, a mí me llegan los datos para cargar en crudo y yo tengo que, lógicamente, identificarlos a ver qué entidades voy a tener. Bien, y acá un ejemplo. Este es un ejemplo que vamos a desarrollar. No hoy, porque ya no casi tiempo. La próxima clase de práctica probablemente sea el viernes a las 13 horas, probablemente. Después le confirmo en la semana. Vamos a tener dos clases, una teórica y una práctica. La práctica la vamos a hacer los viernes, probablemente a las 13, 13:30. Después le confirmo bien. O más tarde, después le confirmo el jueves la clase práctica. Recuerden que igualmente el que no puede estar, queda grabada. Yo estoy grabando, termina acá y subo la grabación para aquellos que no estuvieron hoy, ¿no? O los que se tuvieron que ir o que no pudieron prestar atención. Y el viernes va a ser la próxima clase, práctica ya, va a ser más corta. Les voy a dar un ejemplo y vamos a hacer la práctica. O puede ser también clase de consulta, si ya les di la práctica. El viernes hacemos clase de consulta. No es obligación que estén, el que está bien, el que no queda grabado. Es decir, si ustedes pueden hacer prácticos y no tienen problemas, no es necesario que estén. Bueno, todo queda grabado y subido como en los módulos anteriores. Por ejemplo, esto puede ser un caso de estudio, ¿no? Puede ser un ejemplo. Yo tengo que crear una base de datos para un sistema de gestión de ventas y reservas de entradas para un complejo de cine. Por ejemplo, bueno, acá no tenemos complejo de cines. Acá tenemos cines, pero tenemos una sola sala. Un complejo ese sería un buen sistema, hacerle para la provincia, tener un sistema para sacar la reserva online. Entonces yo tengo el sistema de venta de entradas para el cine, ¿sí? O de reservas. Entonces yo en el sistema puedo elegir, bueno, ¿en qué sala usted va a ver la película? ¿En Rawson, en Trelew, en Madryn o Comodoro, o en Esquel? Que hay cines. Entonces, bueno, no, yo me voy a ir el domingo voy a ir a Madryn, así que yo voy a reservar
entro al sistema, veo qué películas hay y saco una reserva para las 16 horas para ver Los Pitufos, la nueva de Los Pitufos, en el cine de Madrid. Entonces yo, desde el sistema, puedo sacar el ticket y el domingo voy y la veo a la película con el celular, puedo tener ahí el ticket de la entrada, si ya la pagué o si ya hice la reserva, y voy directamente a ver la película. Ese puede ser un sistema. Si ustedes se van de vacaciones, bueno, hay complejos, no sé, Cinemark o Oit, ahí es otro. Los complejos de cine tienen varias salas, entre 5 y 10 salas. En Mar del Plata, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, hay complejos, es decir, no hay una sola sala. Un complejo, Cinemark, tiene 10 salas. Entonces yo elijo una de las salas. Por eso habla de salas. Entonces, el complejo de cines está integrado por varios cines. Cada cine cuenta con una cantidad de salas. Aparte tengo que registrar la programación de las funciones de las películas, de las salas, semanal. Es decir, en cada sala se proyecta determinada cantidad de películas cada 2 horas. Hay que registrar eso. La capacidad de las salas, no todas las salas tienen la misma capacidad, hay salas más grandes, salas más chicas. La programación es la que determina que las películas van a proyectarse en los horarios para cada función de cada una de las salas. Es decir, hay horarios para registrar en dónde se ven esas películas. Y una entrada es válida únicamente para la fecha y hora y función indicadas. Es decir, aparte también tengo que registrar la entrada. Va a haber una entidad factible que puede ser una entrada o un registro. Esa entrada tiene fecha, hora y función. Yo no puedo ir a las 18 horas a ver Los Pitufos cuando mi entrada la saqué para las 16. No, ya caducó. Esa entrada era para las 16 horas, no era para las 18. ¿No? Bueno, si ustedes entran bueno, este es entonces un análisis. Con todos estos datos que yo tengo acá, yo tengo que pensar cómo va a ser la base de datos. Y básicamente tengo que identificar las entidades, ¿no? Así como tenía la entidad alumnos, o tenía la entidad producto, o proveedor, o docente de otras bases. En este caso yo tengo que identificar cuáles son los datos que tengo que registrar o guardar. A ver, alguno que metí en el chat, ¿qué identidades identificó acá? O tablas, de acuerdo a todo lo que hablamos hasta ahora. Bien, ¿qué más? Salas. Sí, también puede ser. Cines. Bien, películas. Bien, bueno, esa, básicamente, si ustedes miran ahí, van a ver que algunas están en negrita. Eso es una ayuda. Lo que está en negrita va a ser una tabla o una entidad. Entonces, como una ayuda. Yo cuando les dé la práctica, al principio le voy a poner en negrita una ayuda, para que ustedes tengan idea de qué entidades crear. Por ejemplo, película, ¿qué voy a tener? De película voy a tener un ID de la película, de identificador, voy a tener nombre de la película, duración, director, año de la película, actores, son todos datos que están asociados a política, a película. De cines voy a tener también un identificador de cine, de qué localidad es, el cine de Madrid, el cine de Trelew, el cine de Rawson, qué cine es. Bueno, el nombre del cine, domicilio, el cine va a tener un domicilio, va a tener un
bueno, también puede tener un código postal, puede tener un número de teléfono, puede tener un mail. Bueno, también puede tener capacidad de cine. La capacidad, salas, digamos que yo la capacidad la dejaría para las salas. Una sala va a tener también un identificador, número de sala, en la sala 1, la sala 2, la sala 3, la 10, número de salas, y va a tener también la capacidad. ¿Cuántas personas entran en esa sala? Eso pueden ser los datos de sala. ¿Qué más puede ser de sala? Bueno, puede tener un nombre también una sala y demás. Bueno, programación ya es una tabla compuesta. Una programación se basa de los registros. En programación va a depender va a estar contenida la película, en qué sala, en qué cine y otras cuestiones. ¿Está bien? Es decir, programación es una tabla compuesta. Se crea en base a los registros que va a haber en las demás salas. Bueno, horarios también puede ser una tabla. En horarios voy a registrar de un cine o de una sala, ¿no? A las 16:30 tal película. A las 18:30 tal película. Eso es también una tabla. Los registros que a ustedes se les ocurra, todo lo que yo tenga que volcar en una base de datos va a ser una tabla. Bueno, si ustedes no tienen ni idea de cómo hacer esta base de datos, googleen base de datos para cines, no sé. Y ahí le va a salir, pongan modelo, entidad, relación, y le va a salir ya el modelo. Eso también es otra herramienta que pueden usar, es googlear. Obviamente va a haber distintas bases de datos de distintos niveles de complejidad, desde sencillas hasta mucho más complejas. ¿Está bien? Ustedes pueden ya investigar. Que eso podría ser una tarea para el hogar, que ustedes vayan investigando, ¿no? Yo les voy a dar una nomás, una tabla, y ustedes vayan investigando de acá al viernes las bases de datos para cines o complejos de cines. Van a ver que van a encontrar, y tienen que buscar modelo, entidad, relación, pongan así, o modelo de base de datos para un cine. Si ponen así, le van a salir distintos modelos en Google. Vayan ustedes investigando de acá al viernes y vayan viendo cómo son los modelos de base de datos. Yo les voy a mostrar una nomás. Esta. Bien. Una tabla o una entidad, tabla o entidad es lo mismo, porque en el modelo se llama entidad, pero cuando lo creo la base de datos pasa a ser una tabla. Por eso, entidad y tabla es lo mismo. Relación es otra cosa, todavía no vimos la relación. Lo vamos a dejar para la clase que viene, a la relación, la semana que viene. Hoy vamos a llegar hasta acá, hasta la entidad, cómo es una entidad o cómo es la tabla. Sí, ahí Vicente dice, fíjense que esto es similar a la creación de objetos, es muy similar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay bases de datos que son objetos también. Y todo lo que es un objeto se puede registrar en una base de datos. Generalmente las tablas o entidades son los que Java llama objetos. Que en la base de datos de objetos es un objeto. Pero los objetos, entidades y tablas son lo mismo. Puede ser alguno que varíe, pero normalmente son lo mismo. Tienen otros atributos los objetos, por ejemplo, las tablas no tienen métodos. Los objetos sí tienen métodos. Eso es básicamente la distinción, que las tablas o las entidades no tienen métodos. Una base de datos de objetos, las tablas van a tener métodos, o las clases, se le puede decir. Bien, fíjense, ahí tenemos de película, salta a la vista, que para un cine, ¿para qué quiero tener una base de datos de un cine? Para que la gente pueda ver películas. Entonces,
digamos que la tabla principal o la entidad principal de la base de datos va a ser película. En base a película, yo tengo que construir todo lo demás. ¿Está bien? Porque si a mí me contratan para hacer la base de datos de un cine, es para que la gente pueda ver las películas. Entonces, lo primero que tengo que pensar es en película. ¿Película qué tiene? Bueno, tiene un año de estreno, una duración, bueno, una fecha que ingresó la película al cine, un nombre, título original. La película puede tener un nombre en castellano y el título original está en inglés. Muchas veces los títulos en inglés de las películas varían mucho del título en castellano. Entonces puedo tener un título en castellano y un título original en inglés. Bueno, estos atributos los tienen que identificar ustedes. Bueno, en este caso les muestro el de película. Pero ustedes pueden disponible, por ejemplo, no se les hubiera ocurrido, capaz. Si yo les decía, hagan la tabla película, probablemente disponible no se les hubiera ocurrido que esté. ¿Está bien? Disponible es para ver si la película está o no, se puede ver o no. Disponible debería ser un sí, no o un verdadero falso, nada más. ¿Está disponible la película? Verdadero. ¿Está disponible? Falso. Eso sería. Bueno, fecha de ingreso también es un atributo que no se le hubiera ocurrido. Fecha que ingresó al cine. Puede no estar. Ese atributo puede no estar, no es necesario. Eso depende del que me contrata a mí, si lo necesita o no. Es decir, si a mí me contratan para hacer una base de datos, por ejemplo, me van a contratar de producción para hacer la base de datos online de venta o reservas de películas para todos los cines de la provincia. Bueno, ellos me van a tirar más o menos qué necesitan, pero además se me tiene que ocurrir a mí, investigando, tengo que ir viendo qué necesito para la base de datos. Si ustedes googlean también, si ponen Cinemark o ponen OITS, creo que se pronuncia así, OITS, que es un complejo de cine de Buenos Aires, hay otros, van a ver que ustedes pueden comprar la entrada antes de ir al de crédito, entran a la página de Cinemark, eligen el cine de la localidad donde quieran ir, si hay Cinemark, entran al cine, no sé, de Pacheco, de Buenos Aires. Localidad Pacheco, bien, entro al cine. Veo las películas disponibles. Me digo, bueno, quiero ver Los Pitufos. Bueno, me tira de Los Pitufos los horarios y las salas. Bueno, quiero ver el domingo a las 16 horas Los Pitufos. Listo, sala 10. Pum. Pongo la tarjeta de crédito, comprar. Me larga el ticket, que lo puedo guardar en el celular, o le saco una foto, y yo ya, cuando viaje a Buenos Aires, ya voy a tener mi reserva, mi ticket para el cine. Entro directamente, le muestro el ticket al pibe de la entrada y entro a ver directamente mi película. Importante para los momentos que vivimos hoy de pandemia. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer cola para sacar una entrada en el cine. La puedo hacer desde mi casa. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué implica? No tengo que dar dinero, no tengo que darle la tarjeta de crédito a nadie. En este momento de pandemia se ha dado mucha importancia o ha crecido la importancia de la tecnología, de las aplicaciones, de la compra online. ¿Por qué? Porque si estamos en COVID y habilitan los cines, bueno, yo que tengo que ir a la ventanilla, hacer la cola, darle mi tarjeta al empleado o darle el dinero, me devuelve dinero, me devuelve la tarjeta, está contaminada, me contagié de COVID, entré al cine, tosí y contagié a todo el cine. En cambio, si yo saco la entrada desde mi casa, ya me evité un contagio, porque ya no voy a hacer la cola. Entro directamente, con mi barbijo me voy lejos, donde no haya nadie, cerca en la butaca,
Cuando habiliten va a pasar eso. Van a poner cada 2 butacas una persona. ¿Está bien? Si yo me puedo evitar hacer la cola para comprar la entrada, sería genial. ¿Está bien? Lo hago desde mi casa, saco la entrada por mi cine. Para que se pueda hacer eso, ¿qué tengo que tener? Primero que nada, la base de datos. Antes de hacer cualquier sistema, lo primero es la base de datos. De la base de datos sale qué pantalla necesito para el sistema. Pero lo primero que se hace para cualquier tipo de sistema es la base de datos. Y después, generalmente los sistemas son consultas a la base de datos. Los sistemas más comunes son consultas a una base de datos. Los programas más comunes son consultas. Los de gestión son consultas a los datos. Por eso es lo importante de una base de datos. En torno a la base de datos se crean todos los demás, todos los sistemas y demás. A no ser que es una aplicación del celular. En el caso de una aplicación del celular, como un juego, no, la base de datos no es lo más importante. Pero para todo lo demás, es una base de datos. O por ejemplo, si yo podía hacer la compra de la anónima desde mi casa, que eso en Buenos Aires ya lo hacen, yo puedo entrar a la página de la anónima, tengo el carrito, voy eligiendo productos, leche, queso, azúcar, lo voy metiendo en el carrito, paso la tarjeta de crédito, le pongo el número, comprar. ¿Bien? Y el empleado de la anónima me arma el changuito y me dice, bueno, para retirar a las 15 horas. Listo. Me evité tener que entrar a la anónima, recorrer toda la anónima, cruzarme con personas que pueden estar contagiadas, no tengo que darle la tarjeta a la empleada, no está el pasamano de productos, y todas esas cuestiones que en época de pandemia sería muy importante que cuando yo vaya a la anónima me esté mi carrito esperando y lo único que hago yo es me voy con el alcohol en gel, guantes, barbijo, retiro el carrito, lo subo al auto o a la bolsa y me lo llevo a mi casa. ¿Está bien? Y me evito ahí un contagio, por ejemplo. Eso en Buenos Aires se está haciendo con varios hipermercados desde la compra online, arman el carrito, me dicen a qué hora lo tengo que pasar a buscar, a esa hora voy, pum, saco el carrito y ni siquiera entré al local. Lamentablemente, en nuestro supermercado eso no está. No sé si en la provincia se puede hacer. Creo que el BEA lo hacía en algún momento, pero no lo hace más. O no sé si lo sigue haciendo. El problema de las compras en supermercados sería los alimentos que necesitan frío. Ahí tendría que tener una logística el supermercado de guardar los alimentos que necesitan frío, no meterlo en el changuito, sino dejarlo en la heladera y 5 minutos antes que venga el cliente, o 10 minutos, lo pone en el changuito. Bien, ahí dice Cintia que en Comodoro lo hace. Bien, no sé cómo manejan el tema de alimentos que necesitan el frío. Bueno, por ejemplo, en la base de datos, si yo tengo que hacer ese sistema, primero lo que tengo que hacer en la base de datos es, voy a tener que pensar en los productos. ¿Necesita cadena de frío o no? Ese sería un atributo muy importante de los productos de un supermercado. Si necesita cadena de frío o no. ¿Por qué? Porque si necesita cadena de frío, no lo puedo sacar y dejarlo una hora en el changuito. Porque perdió la cadena y después voy a tener una indigestión. Entonces, ese sería un atributo muy importante para una base de datos de venta online de un supermercado. ¿Qué sería importante ahí del producto? Necesita cadena de frío, la fecha que vence ese producto es muy importante. Los alumnos no tienen fecha de vencimiento, pero los productos de supermercado sí tienen fecha de vencimiento. En el caso de la entrada para el cine, no tiene fecha de vencimiento, pero vence automáticamente cuando pasa la hora de la función.
Si la función era 16 y yo fui a la 18:30, ya está, pibe. No sirve más tu entrada. Hay que ver si me la cambian o no. ¿Bien? Mientras está en ese horario puedo entrar. Saqué para la 16. Llegué a la 17, bueno, me perdí una hora de película, pero puedo entrar igual. ¿Bien? Son todas cuestiones que yo tengo que ir pensando al momento de armar la base de datos. Bueno, en este módulo no vamos a pensar tanto, digamos. Lo vamos a hacer más sencillo. No voy a ser muy detallista corrigiendo, ¿bien? Porque están aprendiendo. ¿Bien? Vamos a tratarlo de más o menos esté bien. Básicamente, película, ¿sí? Tiene que tener una duración, un nombre, un ID. Bueno, con eso ya está. Con eso ya está película. ¿Bien? Ustedes cuando hagan la base le pueden poner más o menos atributos. Con que estén los básicos, con lo que se puede identificar una película, ya está. Aprobado. ¿Bien? Algunos lo van a hacer más o menos complejo. Bueno, entonces, vamos a dejar acá. Ya, pues ya me pasé un poco. Entonces, le voy a dejar tarea para el hogar. ¿Está bien? Que ustedes identifiquen, busquen, busquen en internet base de datos para un sistema de cine. Ahí se lo pongo, miren, ahí se lo dejé en el chat. Entonces, esta va a ser la tarea de acá el viernes. Y el viernes les muestro, bueno, algunas tablas identificadas. Película va a ser una, ¿bien? Cine va a ser otra, sala va a ser otra, y la vamos a crear con el sistemita que les dejé también ahí en el Classroom, que ese es un sistema que está online, es una aplicación, usted puede ingresar, creo que se puede con Google, se puede registrar, y ahí ustedes crean el esquema este, van creando ahí, ponen película, ponen ID, eso se los muestro el viernes. El viernes les muestro cómo utilizar el sistemita que les dejé ahí en el Classroom. No lo tienen que instalar, se abre con algún navegador y creo que el usuario lo pueden hacer con su correo de Google. No me acuerdo ahora, pero creo que era con eso. Entonces, tarea para el hogar, de acá al viernes, googleen a ver cómo es un sistema de gestión, una base de datos, vayan mirando a ver cómo es, para que tengan idea de cómo se identifican las tablas y cómo se crean. Y el viernes entonces les muestro cómo crear esto, que está acá, la tabla película, y alguna otra tabla la creamos ahí en el sistema ese que les dejé también en el Classroom. Bueno, hasta acá hoy. Bueno, hoy fue más teórico porque había cosas importantes que deberían saber. Ya después vamos a hacer más práctica. Cuando ustedes entiendan estos conceptos básicos, vamos a ver más práctica. Y entonces nos estaríamos viendo el viernes. Después les confirmo bien el horario, que va a ser probablemente a la tarde o a la siesta. No tan tarde como hoy, más temprano. Y el que no puede estar el viernes, recuerde que lo dejo grabado y va a ser la práctica. Le dejo grabada la práctica el viernes, se la subo para que la puedan ver. Bueno, voy a dejar de grabar acá.